Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y les doy la cordial bienvenida a este segundo día de nuestras pláticas cuaresmales. Vamos a ponernos en presencia de Dios, pidiendo luz para ustedes y también para mí, que les voy a acompañar en estos próximos minutos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos estamos valiendo de la Sagrada Escritura para estas charlas cuaresmales, charlas meditaciones, charlas reflexiones. Y hoy vamos a utilizar la liturgia, el Evangelio en concreto, del segundo domingo de Cuaresma. Y voy a leer. Para ubicarnos es Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. Marcos 2, 9, versículo 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. No sé si ustedes han tenido la experiencia de subir una montaña. Les puedo decir y compartir que si algo me gusta y me descansa a mí es subir montañas, por lo menos caminar por las montañas. Creo que hay pocas cosas que despejan tanto como caminar por una montaña, como ver la brisa, bueno, la brisa no, más bien el movimiento de la brisa sobre las olas del mar, el ver cómo se menean los árboles en un bosque, el ponerse frente a una chimenea. Hay cosas que son muy sencillas, pero muy relajantes. A mí me gustan las montañas. Y tengo 2 experiencias. Y las quiero contar porque este evangelio de hoy habla de subir montañas. Comienza diciendo el evangelio: Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto. Subir. Las montañas, cuando las subimos, cuesta. Y cuesta porque hay que moverse hacia arriba y no hay escaleras eléctricas. Subir a una montaña supone una cierta fatiga. Y a veces en nuestra vida hay montañas que tenemos que subir y que nos cuesta subir. Cuando yo estaba en el noviciado, pues hace ya muchos años, tenemos días de paseo cada 15 días. Y esos paseos significa abrir el noviciado y que saliésemos a las montañas a caminar.
como el noviciado estaba en el que yo estuve, que es el de Monterrey, está a las afueras de Monterrey, pues justamente detrás del noviciado hay muchas montañas. Y esas montañas eran nuestros lugares a los que teníamos que pasear, los lugares que teníamos para pasear. Y yo recuerdo cómo había uno que realmente me costó, que había momentos en los que tenías que ir casi agarrándote de las piedras para subir. Y yo recuerdo que cuando iba en el camino, le preguntaba íbamos a veces de 3, máximo de 4, y había uno que era el líder y que normalmente solía ser el que sabía el camino. Entonces, la primera ocasión que fui a esa montaña, recuerdo que iba ya después de 1 hora, después de 2 horas caminando y que me comenzaba a costar más, yo le preguntaba al hermano responsable de la terna en la que iba que cuánto tiempo quedaba. Y siempre decía, no, ya queda la mitad, ya queda la mitad. Pero sí, cuando ya llevas 2 horas y media, 3 horas y media y te dice que queda la mitad y sigues caminando y dices, pues como que ya fue la mitad y eso me lo dijo hace rato, ¿no? Eso me hace pensar en algo. Primera cosita que quiero destacar. Muchas veces quisiéramos tener la certeza de cuánto dura nuestra subida por la montaña, entendiendo la montaña en nuestra vida como momentos de dificultad. Quisiéramos saber cuánto nos va a durar, porque de esa forma como que nos sentimos más mentalizados, más preparados. Y muchas veces, pues Dios lo único que hace es acompañarme y motivarme en el camino. Pues bueno, pasamos a otro puntito sobre esto mismo. Yo recuerdo que es verdad que me costó mucho, pero es verdad que una vez que llegaba a la cima, que además era una cosita de nada donde podemos estar 5 personas, pero sin sombra, con piedras, apenas si lográbamos comer un poco sentados por allí. Pero una vez que llegabas a la cima, todo valía la pena. Porque el paisaje que se veía desde ahí, en este caso eran montañas de Monterrey, era maravilloso. Y este lugar maravilloso al final te decía, valió la pena todo el esfuerzo que hice por tener una vista como esta. ¿Y saben qué me hace pensar en esto? ¿Por qué Jesús a veces nos hace subir montañas? Nos hace subir montañas porque desde arriba se ve mejor. Desde abajo normalmente no podemos ver bien. Nos obstaculiza la visión las cosas que tenemos frente a nosotros. Casas, árboles, las montañas mismas. Cuando subimos, de arriba las cosas se ven mejor. Yo quiero recordar en este momento una anécdota que es de algo que no es real, pero que puede ayudarnos a entender esto que estoy diciendo de que desde arriba se ve mejor. Y es esa anécdota que yo muchas veces he contado de un niño que está con su mamá en la sala de la casa y la mamá está tejiendo de esas costuras, no sé si se acuerdan, a mí me tocó hacer de manualidades cuando estaba en la primaria varias veces que se le pone como un aro con otro aro de madera, está la tela con un dibujo y con los hilos comienzas a tejer. Pues bueno, el niño está ahí con su mamá que está haciendo esa costura. Y el niño está a los pies de la mamá y por tanto ve la parte de abajo de lo que está haciendo su mamá. Y por abajo lo único que logra ver es hilos cruzados sin sentido. Y el niño piensa, pues qué mal le está quedando eso a mi mamá. Hasta que un día la mamá se para, deja la costura ahí en el sillón, el niño se para y la ve desde arriba, y desde arriba todo tiene sentido, porque los hilos desde abajo no tienen el mismo sentido que los hilos desde arriba. Desde arriba todo tiene un sentido. Así es como Dios nos quiere invitar a ver las cosas desde arriba, y por eso tantas veces nos hace subir. Nos cuesta la subida. ¿A quién no le cuesta una subida? Las subidas ordinariamente cuestan porque supone cargar nuestro propio peso de nuestro propio cuerpo para ir escalando hacia arriba. Eso, pues cualquiera de nosotros lo sabe. Y a veces entre más peso tiene nuestra vida, nuestra persona, pues más nos puede costar subir aquella montaña. Es verdad también que a veces estamos preparados para subir unas montañas que son más pequeñitas y tal vez no suficientemente preparados para subir otras montañas. Hace
pues que fue en enero de este 2021, fui con otros padres de la casa donde vivo en Saltillo, con otros padres legionarios, a una zona montañosa que está a la entrada de Monterrey, de Saltillo a Monterrey por la parte de Santa Catarina. Es una parte que se llama la Huasteca. Era un lugar donde yo he visto muchas fotos que habían ido muchas personas, incluso otros sacerdotes conocidos míos, y había un padre de la comunidad que sabía según él llegar. Pues comenzamos la subida. Y pues bueno, en un determinado punto, pues la subida ya no estaba tan fácil. Y entre que yo no llevaba ropa adecuada, porque yo llevaba un pantalón, pues sí, un pantalón más, pues más tipo deportivo, pero pues al final no era un pantalón para montaña, y llevaba unos tenis que ya estaban tan desgastados por la parte de abajo, que entonces había un momento en la escalada, porque casi literalmente era escalada, que literalmente tenías que poner las manos y buscar huecos de las piedras para tener donde sostenerte. Y entonces yo, que no iba preparado con un pantalón adecuado, es más, tal vez ni pantalón, más bien con un short, pues yo no, había puntos en los que ya no podía abrir bien las piernas y por tanto un pie no encontraba dónde colocarse para agarrarse de ese lugar y subir. Eso por una parte. Pero luego los tenis estaban tan desgastados por abajo que cuando yo subía el pie para tratar de agarrarme de la piedra, de una piedra grande, superficie de piedra grande, con el tenis se me resbalaba. Y llegó un punto del camino en el que yo me quedé, parecía araña aplastada con matamoscas, porque estaba literalmente pegado en la piedra. Y justamente de ahí son unas fotos que me tomaron, que las fotos se ven impresionantes, pero no sabe nadie que yo me quedé atorado ahí. Faltaban unos 100 metros para llegar al lugar, a la cueva, que le decíamos la Cueva de la Virgen. Faltaban unos 100 metros y yo me quedé atorado porque ya no hallaba cómo subir. O sea, entre que mis pies no se podían abrir más, que no encontraba dónde colocar las manos para seguir subiendo, que el tenis se me resbalaba, yo me quedé un buen rato pegado ya a la piedra sin saber qué hacer. Y llegó un momento en que tuve que decidir ya no seguir subiendo porque ya no podía subir, porque corría el riesgo literal de caerme y entonces desgraciar el recorrido de todos los demás. Ciertamente no fue el único y eso me dio un poquito de consuelo, el que no llegué, porque otro estaba en mi misma situación. Con cierta dificultad al final logré bajarme. Lo digo muy sencillamente, pero realmente me costó bajarme, porque ya estaba buscando, yo veía para abajo y decía, pues caer ahí, aunque me espine, caer acá, aunque me dé con esta piedra, o caer acá, que no sé dónde voy a caer, pero al final logré bajarme, pero ya no continué el camino. ¿Saben eso a mí qué me hizo pensar? Me hizo pensar que muchas veces la vida nos presenta montañas que tenemos que subir. Nos las presentan, nos llegan a la vida. Y a veces se nos hacen más difíciles por dos razones. Porque no estamos correctamente preparados con los instrumentos para subir. Y segundo, porque muchas veces subimos sin alguien que nos sepa hacer llegar. El evangelio que leímos al inicio dice claramente, Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Porque estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, lograron llegar a la cima del monte, de ese monte que significa, que representa para nosotros una dificultad en la vida. Lograron subir porque llevaban quien los guiaba. Y ese que los guiaba los había preparado. Hay otro evangelio que no es este, que dice claramente, cuando los envía, les da instrucciones precisas de cómo ir. Les dice, no lleven más que un par de sandalias, un bordón. Les da una serie de indicaciones precisas a los apóstoles. Jesús a lo largo del tiempo va preparando a los suyos. Y es maravilloso pensar algo que seguramente ustedes han escuchado, y es que Dios no elige a los más capacitados. Dios capacita a sus elegidos. Y si nosotros somos unos bautizados, nosotros somos unos elegidos. El gran problema de nuestra vida no es que haya montañas difíciles o montañas fáciles.
El gran problema de nuestra vida es que muchas veces subimos esas montañas sin Jesús y por eso nos perdemos, por eso no podemos. Y porque muchas veces vamos sin los instrumentos con los que Dios nos quiere dotar a lo largo de nuestra vida en los momentos que no son de montaña, que son de superficie plana y que también los tenemos en nuestra vida. ¿Qué hay más en tu vida en este momento? ¿Cuáles han sido las montañas de tu vida? Tú te puedes dar cuenta si las has recorrido con Jesús o sin Jesús. ¿Cómo se te han hecho cuando las has recorrido sin Jesús? Creo que uno de los grandes problemas de nuestra vida es que tantas veces creemos que podemos solos. Sí, es verdad. Todos nosotros tenemos cualidades y muchos podemos solos. Pero tantas personas podemos, más con Dios nuestro Señor. Las montañas sin Dios son difíciles y muchas veces nos perdemos sin haber llegado a la cima. Las montañas con Dios también son difíciles, pero se hacen más llevaderas, como dice ese pasaje del Evangelio. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Porque Dios nos acompaña. Es más fácil llegar a una cima cuando somos guiados por alguien que conoce el camino, como es Dios, que cuando no lo hacemos así, cuando vamos a tientas sin saber y corremos el riesgo de caernos, de descalabrarnos, si no es que de morirnos, de claudicar y no querer volver a subir una montaña, tenerle miedo a las montañas. Una segunda cosa en la que me hace pensar este Evangelio es lo siguiente. El Evangelio subraya que son 3 los apóstoles que suben con Jesús. Y uno podría preguntarse, al menos yo me hago la pregunta en este momento, oigan, ¿pero no eran 12 los apóstoles? ¿Por qué nada más subieron 3? Subir es un símbolo no de privilegio, es de dificultad. A veces también nosotros tenemos dificultades y muchas veces una tentación muy frecuente, haciendo un puente con la meditación anterior, la del día de ayer y esta, es que nos comparamos inmediatamente. A veces la comparación es ¿por qué él sí, por qué ella sí y por qué yo no? En este caso, podríamos plantearla al revés, porque Pedro, Santiago y Juan no subieron como una especie de privilegio, porque la subida suponía una cierta dificultad. Muchas veces podemos también nosotros sentirnos, ¿por qué a mí sí me toca Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué a mí sí me toca esta montaña costosa y no le toca a esa otra persona? ¿Por qué a mí sí y a ella no? ¿Saben? Yo creo que es una pregunta, primero que no lleva una respuesta que te dé paz. Porque cuando nos comparamos con otros, eso no da paz. Yo creo que aquí lo importante es algo. Y es, Dios quiere enseñarme algo para mi vida. Y lo más importante, no obstante que yo voy subiendo, Dios también va subiendo conmigo. Es que no se nos puede olvidar que en el Evangelio no subieron solamente Juan, Santiago y Pedro. Subieron Juan, Santiago y Pedro y Jesús. Cuando las montañas Dios nos permite o nos invita a subirlas, no se te olvide que nunca vas solo. Porque si tú te sientes solo en el camino, primero, eso entraña una gran desconfianza con Dios nuestro Señor. No hay nada que Dios permita, incluso cuando nos cuesta, que no sea primero para nuestro bien. Recuerden la imagen del llegar a la cima y poder ver todo más claramente, para nuestro bien. Y segundo, en la que Dios no se convierta tanto en el que envía, como en el que acompaña, como en el que recibe. Hay otro elemento del Evangelio que podemos rescatar para nuestra propia vida espiritual. Y es este. Cuando Pedro le dice a Jesús que hagamos allí 3 tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué le dice esto? A veces cuando tenemos miedos, decimos disparates. Y el Evangelio dice claramente aquí, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Esto me invita a profundizar un poco más en este aspecto del miedo, en este otro contexto, porque en la meditación pasada, la del día de ayer, fue en otro contexto. Ahora, yo me refiero a los miedos derivados de cuando no dominamos las cosas. Cuando no dominamos las cosas, ordinariamente comenzamos a tratar de encontrar seguridades. Es como lo que yo les mencioné, que es, pues llegó un punto en el que yo necesitaba seguridades cuando estaba subiendo. Necesitaba tener una seguridad donde encajar mi mano para poder sujetarme de ahí, para tal vez poder despegar un pie. Necesitaba seguridad de la otra mano para tener donde agarrarme y poder despegar el otro pie. Tenía la necesidad de una seguridad de unos tenis mejores, de un pantalón mejor, porque ese no permitía abrirme completamente como para encontrar otro punto de apoyo con los pies. En la vida vamos necesitando seguridades. Y muchas veces los miedos lo que apuntan es a quitarnos justamente seguridades. En este caso, ¿cuál es la seguridad de Pedro? La falsa seguridad que le dicta el miedo. Uno, que está a gusto, se siente cómodo, ya llegó, ahora ya nos quedamos aquí. Y la otra es, pues, dado que ya estamos cómodos, pues, lo dice él, qué bien se está. La segunda es, pues, hagamos una choza aquí, una tienda, sentido primario que tiene el concepto tienda, que es, pues, como una tienda de campaña, ¿no? Eso es una tienda. Pedro busca inmediatamente una seguridad porque tiene miedo. Tal vez nosotros también cuando estamos caminando la montaña o cuando estamos arriba, pues después tenemos la necesidad de buscar seguridades. Yo recuerdo que esa vez que subí la montaña que me gusta, lo volvería a hacer si tuviera unos tenis mejores y un pantalón más adecuado. Ahora sé que es diferente, que yo no iba bien preparado en ese sentido. Pues realmente lo más difícil no fue subir, aunque me quedé a 100 metros de llegar a la meta. Lo más difícil fue bajar. A veces lo difícil de la subida no es el camino de subida, es el camino de bajada. Y es el camino de bajada porque una vez que yo he visto el horizonte que Dios me presenta, lo cual supuso una dificultad, pues a veces es más difícil ahora bajar porque es que el mismo camino de subida que me costó es a veces el de bajada que me va a costar el doble. Y a mí ciertamente me costó el doble. Hubo partes en las que las tuve que bajar sentado, porque yo sentía que me podía caer, porque había precipicios muy, muy peligrosos. A veces el peligro de los miedos no está el quedarse arriba. Eso es lo cómodo. Ya vi lo que Dios me mostró, pero es que ahora tengo que bajar como apóstol a mostrarle a los demás que todos tenemos nuestras montañas y que mientras estemos en la vida consiste en una conquista frecuente de montañas. En eso consiste la vida. Y a veces es más difícil bajar. Y a veces puede ser más difícil seguir a este Dios en las bajadas que en las subidas. Es impresionante que en este caso, que es el Evangelio de la Transfiguración, Jesús les muestra algo de Él. Ese podría ser nuestro tercer punto. Cuando llegamos a donde Dios nos lleva, Dios nos revela algo de Él. Y vamos a enlazar esto con los miedos. Cuando Dios nos revela algo de Él, puede ser que experimentamos miedo. Dios me está revelando algo, me está dando algo, me está mostrando algo acerca de Él que me da miedo. ¿Qué me puede pedir después? ¿Qué me puede pedir Dios que no sea algo para mi propio bien? Cualquier cosa que Dios me pueda pedir en la vida no puede ser sino algo para mi propio bien. Porque Dios quiere mi propio bien. Es que a veces tenemos un concepto medio equivocado de Dios. Y lo tenemos porque se nos figura que lo que Dios quiere de nosotros no es lo mejor
que podemos desear nosotros para nosotros. Y a veces eso es donde se cifran los miedos. ¿Qué me puede pedir Dios si me ha mostrado algo? ¿Es verdad? A veces lo que Dios nos pide, ejemplo del caso de la primera meditación del día de ayer, pues es llevarnos a lugares que no son precisamente lugares de comodidad. Lo vimos en la primera meditación con el desierto, lo estamos viendo hoy con la imagen de la montaña. Muchas veces, es verdad, no son lugares de comodidad y hoy en día estamos muy hechos a buscar la comodidad en todo. Subir a una montaña no es precisamente un símbolo de comodidad, es más bien, en algunas personas es visto como algo de aventura, pero no de comodidad. Aventura que se realiza una vez en la vida, 2 veces en la vida, pero no más. Cuando Dios nos lleva a un lugar, que puede ser un desierto o que puede ser una montaña, en el caso del desierto vimos cómo era un lugar de prueba, de tentación para salir más fortalecido, a anunciar el Evangelio, convertirnos y creer en ese Evangelio que Jesús anuncia. En este caso es para revelarnos algo de quién es Él. ¿Y qué es lo que revela Jesús cuando se sube a la montaña? En el caso de Pedro, Santiago y Juan les revela de una manera bellísima, por medio de Moisés y por medio de Elías, les revela quién es Él. ¿Y por qué digo esto, que revela algo a través de Elías y Moisés? Elías porque es la representación de los profetas. Y por tanto Elías, con su presencia ahí, está diciendo, Jesús, es el culmen de los profetas, es el gran profeta. Es más, es la voz de Dios, pero la voz de Dios literalmente hablando. Y la presencia de Moisés, como el gran patriarca, transmisor de la ley que son los 10 mandamientos, su presencia está diciendo aquí hay alguien que es mayor que la ley. Es Jesús, es Dios, es decir, el autor de la ley. Y eso entonces nos dice también algo a nuestra propia vida. Jesús es alguien capaz de hablar a nuestra propia existencia, alguien que se comunica en nuestro idioma, que nos habla con nuestro lenguaje, que se hace nuestro cercano. Él es el mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Y qué es el mensaje de Dios? Sino Dios es amor. Yo quiero no la muerte del pecador, sino que se arrepienta, se convierta de su conducta y que viva. ¿Qué nos dice cuando nos habla de la ley? No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, por sus hermanos. Y ese es Jesús. Sintetiza la ley en eso, en el amor. Ya no son los 10 mandamientos en general, son los 10 mandamientos sintetizados en esas 2 máximas que Jesús nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Qué maravilla ver todo esto condensado y recibirlo hoy para mí. Subir a la montaña es recibir ese mensaje. En la montaña Dios me habla, en mis montañas Dios me habla. ¿Cuáles son mis montañas? Las que he tenido que subir últimamente, en el último año, en los últimos años de vida. ¿Cuáles son mis montañas? En las que Dios me ha hablado, en las que Dios se quiere comunicar conmigo. Dios también me revela esto. Me recuerda cuán amado soy porque soy elegido. Pudo haber elegido a muchos más, pero me eligió a mí. Y cada elección es personal, con un nombre y apellido. Dios no llama en masa. Y finalmente, como último punto, cuando están arriba, se escucha un mensaje. Y es la palabra de Dios Padre, que dice una cosa maravillosa. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Creo que tantas veces nos hemos quedado sordos espiritualmente hablando. Necesitamos ir con el doctor del oído. ¿Se han fijado cómo muchas personas que no pueden escuchar bien traen un aparatito y le mueven al aparatito pues para sintonizar adecuadamente, subir el volumen, bajar el volumen? Eso a mí me conmueve, porque afortunadamente hoy en día para las personas que no escuchan bien hay un remedio. No es natural, pero es un remedio
que les ayuda pues a tener relaciones mejores, sentirse más seguras. Creo que hoy en día hay una tremenda falta de escuchar a Dios. Y creo que es muy bueno cerrar esta parte del retiro con esto. Dios Padre que nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si nos pide que lo escuchemos es porque tiene algo que decirnos. Si nos pide que lo escuchemos es porque se quiere comunicar con nosotros. Si le pide que lo escuchemos es porque tenemos todavía la capacidad de escuchar. Dios no nos pediría algo que no podemos hacer. Y hoy Dios nuestro Señor nos pide algo que está en nuestras manos hacer. Tal vez nos hace, perdón por la imagen que voy a decir que puede resultar desagradable, tal vez nos hace falta limpiar un poco el oído. Perdón por la imagen que voy a poner, pero cuando estaba en Roma, fue la primera vez que fui al médico, creo que es el otorrinolaringólogo, creo, no recuerdo bien, perdón si me equivoco, no soy médico, porque de repente me quedé sin escuchar con un oído. Yo estaba preocupado porque dije, estoy perdiendo, porque ya solamente escuchaba así como el sonidito de, que es como cuando, no sé, como cuando suena algo muy fuerte y te deja como aturdido, escuchamos soniditos así permanente. Yo dije, me estoy quedando sin escuchar. Pues bueno, fui al otorrinolaringólogo, creo que ese es el médico, y me hizo un lavado. Nunca en mi vida me habían hecho un lavado. Y pues tenía suciedad acumulada en el oído, como a todo mundo se le acumula la suciedad. Nada más que a algunos les tapa, les perjudica temporalmente hasta que le remueven en su capacidad auditiva. Pues cuando me echó el agua que le echan a uno, pues primero yo dije, ¿cómo me van a echar agua en el oído? Si justamente es lo que trato de evitar cuando me baño, ¿cómo va a entrar el agua en el oído? Pues no, fíjense cómo el agua puesta por un doctor te ayuda para poder escuchar bien. Y me mostró lo que salió y me quedé impresionado porque dije, pues eso me hizo pensar en cómo a veces también tenemos suciedad acumulada que nos impide escuchar la voz de Dios nuestro Señor. ¿Hace cuánto que sinceramente tú no escuchas lo que Dios te responde? Y digo lo que Dios te responde porque miren, hoy es muy fácil acudir a Dios nuestro Señor para desahogarnos y sacar todo lo que traíamos dentro. Pero muy pocas veces, después de que sacamos lo que traíamos dentro, nos detenemos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Hoy en día, en tantas personas, la oración ya no es oración, porque la oración es un diálogo. Yo hablo, Dios me escucha, Dios me habla, yo lo escucho. Hoy, para muchas personas, su relación con Dios es un monólogo, en la que tú le dices a Dios, te me sientas y me vas a escuchar. Y después me paro y me voy. Y por eso también resulta tan insatisfactoria la propia vida de oración. Porque a la larga, pues no es padre estar escuchando simplemente estar hablándole a alguien que no me contesta. Pero es que no es que Dios no me conteste, es que yo no le quiero escuchar o que yo no me detengo a escucharle. ¿Qué significa para mí en este momento de mi vida que Dios me diga, escúchalo, escúchame? Porque Dios Padre, cuando lo dice de Jesús, lo dice de sí mismo, escúchame. A veces nos pasa como los hijos adolescentes, que hay cosas que no queremos escuchar que nos dicen nuestros papás, aunque sabemos después con la experiencia que lo necesitábamos escuchar. Nadie nos va a dar un consejo tan maravilloso, como nuestros propios padres. Nadie, por mucho que a veces nos cueste. Entonces vamos a pedirle a Dios esto. Señor, dame la gracia de escucharte. Dame la gracia de escucharte cuando me invitas a subir montañas contigo. Dame la gracia de escucharte cuando me quieres preparar en los momentos planos de la vida, cuando me quieres ejercitar para aprender a subir montañas. Señor, ayúdame a que cuando suba la montaña y tú me reveles algo, no sienta miedo, sienta seguridad. La seguridad de que tú estás conmigo y que si tú estás conmigo estoy perfectamente acompañado y que tampoco tenga miedo después a bajar la montaña, porque tú no me quieres
para que me quede arriba. Algún día podré llegar arriba contigo cuando llegue al cielo. Pero mientras siga yo aquí en la tierra, muchas veces tendré que subir montañas, sentir un poco el aire puro que se respira allá arriba, ver cómo se ve desde arriba todo, pero después tendré que bajar otra vez, pero no igual que antes, porque llevo algo que he contemplado, alguien con quien me he relacionado, con quien he profundizado una relación y que es contigo. Bendito sea Dios que nos invita a todo esto. Hoy también te invito, como lo hice el día de ayer, les invito a que le den like al video, porque si le damos like, modificamos los algoritmos de YouTube, que los contenidos católicos siempre los pone para abajo. Y si cuando uno le pone like o se suscribe a la campanita de alerta, obliga al algoritmo a que los videos le aparezcan a las personas en su feed de YouTube. Es una estrategia sencillita que está en nuestras manos y que no cuesta mucho hacer, aunque naturalmente pues nadie está obligado. Esto no es lo principal. Si solamente una sola persona se beneficiara de estas meditaciones, ya habría valido la pena todo el esfuerzo. Pues terminamos nuestra meditación, reflexión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buena noche.